Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Antes de nada, una pequeña advertencia. Hoy no voy a salir en pantalla porque quiero dar prioridad a los gráficos que voy a adjuntar al vídeo que voy a hacer a continuación y que está dedicado a todos vosotros. Es un vídeo sobre un tema que obviamente no puede pasar desapercibido para nadie dada su trascendencia y gravedad. Es el tema de las hipotecas y más concretamente el tema del índice IRPH, al que están referenciadas más de 1.300.000 hipotecas en este país, que vienen a representar aproximadamente un 13% del total. Dicho esto, lo primero, lógicamente, que hay que plantear en este vídeo, para aquellos que no lo sepan, porque obviamente, seguramente muchos de vosotros estaréis afectados por este IRPH, hay gente que obviamente no conoce o no conocerá con exactitud lo que esto significa. IRPH es un acrónimo, es decir, son las iniciales del índice de referencia de préstamos hipotecarios. Sí, puede sonar raro, pero este índice ha sido reconocido por parte del Banco de España y por tanto es un índice legal, pese a la modificación sustantivamente trascendental que tuvo lugar en noviembre del año 2013, cuando se procedió a la supresión de de las tres variantes del IRPH que hasta ese entonces habían estado vigentes, para sustituirlo por el actual, el llamado IRPH entidades, que obviamente, pese a ser legal, no sabe uno muy bien qué es exactamente lo que significa. Pero vayamos al principio. ¿Qué es el IRPH? Bueno, pues mirad, para que podáis comprenderlo bien, se trata ni más ni menos que del tipo de interés medio al que se prestan los bancos dinero para la adquisición de viviendas libres a 3 años. Préstamos a 3 años, tipo medio de interés. Claro, si esta es una referencia, esto es un tipo medio, que es un dato que nos facilitan las propias entidades financieras, sin más control, obviamente os estaréis planteando ya algunas cosas. ¿Por qué, después de visto lo visto, tenemos que fiarnos de los datos que facilitan las entidades financieras en concepto de IRPH al Banco de España? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo no podría estar este índice manipulado? ¿Por qué motivo no podría haber sido influenciado por las propias entidades financieras a la hora de fijar esos índices? Dados, obviamente, que cuanto mayor sea el índice que aporten al Banco de España, mayor va a ser el tipo de interés que van a cobrar en los préstamos que van a conceder, como así ha sido. Bueno, pues obviamente habéis dado en el clavo, porque efectivamente este es un índice que está en el ojo del huracán. Es un índice, el IRPH, que está siendo atacado por numerosos flancos, y hasta tal punto es así que en noviembre del año 2013 se procedió legalmente a la supresión de lo que se llamó el IRPH bancos, el IRPH cajas y el IRPH CECA, o Confederación de Cajas de Ahorro. Sí, pero no creáis que a partir de ese momento se procedió a la supresión, es decir, no creáis que a partir de ese momento el IRPH desapareció. Desaparecieron estas tres variantes que desde el año 1996 habían estado vigentes en este país. Pero no lo hicieron, no se procedió a la supresión de una manera definitiva, porque no se sabe muy bien por qué. Pues el sistema se inventó un nuevo IRPH llamado IRPH entidades, que es el actualmente vigente. Fijaros que si en el año 2013 se procedió a esa modificación sustantiva que consistió en esa supresión de esas tres variantes, esto fue resultado de muchas presiones ejercidas en la calle, pero también por la Unión Europea, que ya en el año 2009 había advertido de que era imprescindible que el gobierno procediera a la supresión de este IRPH. La pregunta que yo me hago es: ¿cómo lo vería la Unión Europea?
para advertir al gobierno español que procediera a la supresión de este índice. ¿Cómo lo vería? Bien, tras la supresión, ¿qué es lo que sucede? Porque claro, no por el hecho de desaparecer el IRPH, desaparece el préstamo que vosotros tuvierais vigente y estuvierais pagando al banco. No. A partir de ese momento, porque en el clausulado contractual ya aparece prevista esa posibilidad, a partir del momento en que desaparece el IRPH, bancos, cajas o CECA, lo que se procede es a sustituirlo por el Euribor. Esta es una alternativa que está contemplada en numerosos contratos de préstamo, como probablemente muchos de vosotros tengáis. En el caso de que no se hubiera previsto en ninguna cláusula del contrato que la sustitución de ese IRPH fuera por el Euribor, en ese caso concreto, el que vendría en sustitución sería el IRPH entidades al que ya me acabo de referir. A partir de noviembre de 2013, cuando todo esto sucede, pues se abren varias posibilidades para la persona que tiene un préstamo que estuviera referenciado hasta ese momento al IRPH. La primera posibilidad que se le abre es la de negociar con el banco, pues, un nuevo índice. Un nuevo índice a cambio, por ejemplo, el del Euribor, a cambio de, pues alguna concesión, como por ejemplo la concertación de alguna tarjeta de crédito, la domiciliación de algún recibo más, etcétera. Es decir, la negociación con el banco es la primera alternativa que se plantea o que se ofrece. La segunda es denunciar judicialmente, pues la existencia de un índice que voy a tratar de demostrar en breves momentos. Es un índice manipulable, por tanto, y es un índice que se ha colocado en los contratos de préstamo, faltando a la más elemental transparencia informativa al interesado, que es el deudor prestatario. Por tanto, tenemos estas dos opciones que os acabo de plantear. Y hay una tercera, que sería la posibilidad de una subrogación en el contrato y, pues cambiar la hipoteca, el préstamo hipotecario de banco, con las consecuencias que eso conlleva, costes importantes, eso sí, pero a cambio, pues abriría la posibilidad de que pudieras concertar nuevas condiciones olvidándote de las que hubieras tenido hasta ese momento con el famoso y desdichado IRPH. Pero, ¿por qué he dicho que es un índice manipulable y falto de transparencia? Bueno, pues estos son los dos argumentos más importantes en base a los cuales numerosas sentencias, ya más casi 40, y de diferentes juzgados de todo el país, y 3 audiencias provinciales, o mejor dicho, 2 audiencias provinciales, la de Álava, la de Vizcaya no estoy seguro, y seguro que la de Madrid hace tan solo unos días, se han pronunciado ya de una manera clara y concluyente, con sentencias firmes declarando nulo el IRPH. Pero, ¿por qué es nulo el IRPH? Pues fijaros, os voy a contar algo que es realmente interesante. En el año 2014, la Comisión Europea pues sancionó de una manera muy seria, con 5.500 millones de euros, a 8 bancos de los más importantes del continente europeo. Y lo hizo porque entendió que habían manipulado los índices de referencia al que estaban referenciados, valga la redundancia, los préstamos que habían concedido. A raíz de esto, un juzgado de San Sebastián, al que después me voy a referir, le planteó al Banco de España la pregunta de si efectivamente se estaba produciendo esto con los bancos españoles, para lo que le pidió que le facilitara la información donde constase expresamente cuáles eran las operaciones que habían hecho entre sí los bancos para concluir que el tipo medio de interés al que se habían prestado a 3 años pues era tal o era cual. ¿Sabéis cuál ha sido la respuesta del Banco de España a esta pregunta que se le hizo por parte de unos abogados españoles, concretamente de San Sebastián? Pues fue que no le podía dar esa respuesta sencillamente porque era secreto, como lo oís. Era secreto la información que el Banco de España tenía proveniente de los bancos
sobre cómo o a qué operaciones se habían realizado entre ellos para concluir que el tipo de interés medio al que estaban vendiendo los préstamos para adquisición libre de vivienda era uno o era otro. Era secreto según el Banco de España. Pero, señores del Banco de España, ¿pero qué están ocultando ustedes? ¿A qué tanta opacidad? ¿Por qué tan poca transparencia? ¿Es que pretenden obviamente que nos creamos que todo esto, con esta falta tan evidente de claridad, podamos realmente sostener que no hay lugar a duda de que los bancos se están comportando de una manera ética, entre comillas, si es que los bancos entienden lo que significa esta palabra? Pues obviamente no. Pero fijaros, voy más allá, porque si esto pasó en el año 2014, en el año 2016, la propia Unión Europea emitió un reglamento, el 10/2016, donde en la exposición de motivos de este reglamento comenzaba diciendo que, dado que los índices de referencia han sido manipulados, índices de referencia financieros del petróleo y también energéticos, pues obviamente se articulan una serie de medidas. Fijaros que esto lo dice la Unión Europea en, repito, reglamento 10/2016 y está publicado en el Diario Oficial. Es decir, que hasta la Unión Europea reconoció ya oficialmente, porque está publicado, que los bancos europeos, y se supone también que los españoles, porque a día de hoy creo que también, o todavía son europeos, pues estarían haciendo lo propio, es decir, estarían manipulando los índices, incluido el IRPH. Bueno, yo no sé si estáis un poquito asombrados con lo que os estoy contando, pero os puedo asegurar que es rigurosamente cierto. Mirad, fijaros la caradura que tuvieron, que cuando la gente se acercó al banco para pedirle un préstamo, pues le dijeron que era mejor que lo hiciera referenciado al IRPH que al Euribor, porque el IRPH iba a ser un índice de referencia que en todo caso iba a estar por debajo del Euribor. Bueno, pues esta es la primera de las grandes falsedades de toda esta historia, porque el IRPH no ha estado nunca jamás por debajo del Euribor. Por lo tanto, esto lo que significa, ni más ni menos, es que la gente, la persona que haya contratado su préstamo hipotecario referenciado al IRPH ha estado pagando o sigue pagando pues en torno a 300 o 400 euros más de lo que lo estaría haciendo si lo tuviera referenciado al Euribor. Pues sí, como lo oís, el Euribor en el año 1999, que fue el primer año en que cotizó, estaba al 3,069%. ¿Sabéis a cuánto estaba, por ejemplo, el IRPH bancos? Pues a 1 de diciembre del 96, es decir, 3 añitos menos, estaba a 8,025. El de cajas al 8,345. Y el CK a 8,250. Esto lo tenéis en el gráfico que acabo de poneros. Fijaros que el Euribor alcanzó un máximo histórico hasta un 5,39 en julio de 2008. El máximo que ha alcanzado en su historia. Incluso en ese momento estaba por debajo del IRPH, que estaba exactamente en el 5,582, es decir, un poquito por encima. Pero estoy hablando del máximo histórico del Euribor, porque el Euribor hoy está en negativo desde febrero del año 2016. Es decir, que como consecuencia de todo esto hay gente que está pagando cantidades astronómicas y unos intereses que le está costando muchísimo esfuerzo sacar adelante como consecuencia de la aplicación de todo esto. Sentencias. Mirad, legalmente el IRPH sigue siendo un índice válido, pero está perdiendo la batalla en el terreno judicial. Claro que para eso hay que presentar batalla y para eso hay que presentar demanda contra el banco para intentar que ese índice sea declarado ilegal y por tanto nulo. Y esto ya se ha conseguido, insisto, hay más de 40 sentencias al respecto y hay varias audiencias provinciales, la de Álava, la de Madrid y creo que también la de Vizcaya, que ya se han pronunciado en este sentido. Yo quiero hacer una referencia aquí muy importante a la primera de todas las sentencias que se consiguieron en este terreno, la primera gran batalla que se libró y se ganó contra el IRPH. Fue la sentencia del Juzgado número 1 de San Sebastián de 29 de abril
del año 2014. Luego ha habido una sentencia importantísima de la Audiencia Provincial de Álava, de 10 de marzo de 2016. Ha habido otra de varias del Juzgado número 1 de Barcelona, muy importantes. Y, como os he dicho antes también, la sentencia de mayo, de hace unos días tan solo, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en su sección número 13. Bien, yo voy ya a ir terminando, pero no quisiera hacerlo sin hacer aportar algunos datos. Mirad, dice el artículo 1256 del Código Civil que en un contrato nunca se podrá tener por válida aquella cláusula que hubiera quedado al arbitrio de alguna de las dos partes. Y esto es exactamente lo que ha sucedido en los contratos de préstamo hipotecario referenciados con índice IRPH, porque en ningún caso el prestatario pudo influir en modo alguno sobre la fijación de ese índice, cosa que sí hizo el banco. Por lo tanto, por esta vía, esta cláusula tendría que ser tenida por nula. Insisto, para eso hay que demandar. Es importante tener en cuenta otro gran logro, y es que a partir de la supresión de las tres modalidades a las que me he referido anteriormente en el año 2013, no ha habido de los contratos de préstamo hipotecario que se hayan concertado con posterioridad a esta fecha, no ha habido ni uno solo que se haya referenciado al IRPH. También por algo será. Es decir, que los que siguen pagando IRPH lo son con anterioridad a esa fecha, es decir, porque estuvieran ya fijados como sustitutos de los que fueron suprimidos en su momento. Yo voy a ir terminando. Quisiera decir que cuando se consigue, porque así lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también algunos abogados extraordinariamente importantes que han lidiado y de qué manera en este tema del índice de referencia de préstamos hipotecarios IRPH, como son Maite Ortiz y también José María Erauskin, quiero hacer una referencia a ellos porque lo que han luchado y las grandes victorias que han conseguido y siguen consiguiendo son dignas de elogio, y no quería terminar este vídeo sin hacer una referencia a ellos. Lo mismo que tampoco al magistrado Ruiz de Lara, de Barcelona, que ha dictado también unas sentencias muy importantes en este terreno. Todo esto lo que quiere decir es que, por mal momento que atraviese la abogacía y por escasa credibilidad que tenga en general, sigue habiendo abogados válidos, abogados competentes, abogados honestos y abogados comprometidos. Lo mismo que jueces y magistrados. Son pocos, los menos, pero los hay. Y gracias a ellos, todavía algunos entre los que yo me encuentro, obviamente, podemos seguir creyendo en la justicia como valor. Yo simplemente ya querría concluir diciéndoos que aquellos que os estéis viendo afectados por la aplicación de este índice IRPH, no os rindáis. Mirad a ver qué es lo que podéis hacer. Primero la vía negociación. Y si no, buscaros un abogado, intentad por todos los medios articular una defensa posible para conseguir o intentar conseguir judicialmente la supresión de ese índice, por entenderlo, en su caso el juez, si es que así dicta sentencia, entenderlo ilegal y en consecuencia nulo. Tener en cuenta que si así consiguierais una sentencia, no podría ser sustituido por ningún otro, es decir, que dejaríais de pagar intereses simplemente porque si el índice de referencia de intereses, que era el IRPH, hubiera sido declarado nulo en virtud de una sentencia judicial, este interés no podría ser sustituido por ningún otro, es decir, quedaríais únicamente obligados a devolver el capital recibido, pero en ningún caso a pagar ninguna clase de tipo de interés. Espero haber podido aclarar algo sobre este tema. He recibido muchas demandas de personas que me han pedido que hablara sobre el IRPH. Espero haberlo hecho con claridad. Es posible que me haya extendido un poco más de la cuenta, pero creo que el tema valía la pena. Y yo ya sin más me despido de vosotros como siempre, recordándoos que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis, y despidiéndome ya hasta muy pronto de todos vosotros con mi saludo fraternal de salud y libertad. Hasta muy pronto y muchas gracias.